Bueno, un poco vamos a recapitular en dónde estamos de Zacarías. Recordar que Zacarías es un profeta, que estamos en el periodo post-exílico, es decir, en plena vuelta del exilio de Babilonia. Estamos en plena reconstrucción del templo, después de la destrucción del templo por Nabucodonosor. Estamos ya no en el imperio babilónico, sino en el imperio persa, que es el que les permite la libertad religiosa, es decir, que cada quien viva como pueda y quiera su fe y regresen a sus pueblos después del gran exilio que provocó el imperio babilónico a todas las naciones que fueron, digamos, rebeldes a pagar impuestos y demás. Entonces, habíamos hablado que este profeta se divide en dos grandes partes. La primera parte es propiamente la actividad del profeta, que es del capítulo 1 al 8, y la segunda parte, que se le llama oráculos mesiánicos, que ya es directamente aquellos oráculos que nos van a orientar hacia la venida del futuro Mesías, que es del capítulo 9 al 14. Todavía nosotros estamos en esta primera parte del libro del profeta Zacarías. Estamos en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque esta primera parte del libro, que es la actividad del profeta, se divide en dos grandes partes. Bueno, está precedido por un prólogo que no es considerado como una de estas dos partes. Estamos dentro de las dos partes de la primera parte, ¿vale? Eh, Tenemos un prólogo que es la ambientación histórica, un poco situarnos quién es este profeta, en qué época está, y luego es una invitación a la conversión. Y luego ya arranca las dos grandes partes. La primera parte es el libro de las visiones, que ya lo vimos las dos clases pasadas, que es del capítulo 1 al 6, y la segunda parte, que es el libro de los discursos, que lo empezábamos la semana pasada, que es de los capítulos 7 y 8. ¿Sí? Y con esto terminaríamos la primera parte de Zacarías. Y ya nos adentraríamos luego en la segunda parte. Hoy ya vamos a empezar la segunda parte, si Dios quiere. Entonces, en esta segunda parte de la primera parte, que es el libro de los discursos, es una colección de enseñanzas que giran en torno a dos temas principales. Primero, el ayuno, como ya les adelanté la semana pasada, y luego las promesas de salvación mesiánica. Son promesas que Dios va haciendo que se cumplirían plenamente tras la venida del Mesías, ¿no? Por eso son promesas, porque son a futuro, son a cumplirse a futuro. Entonces, la primera parte del capítulo 7 habla sobre la obligatoriedad o no del ayuno, ¿sí? Son dos oráculos sobre el ayuno en los que el profeta nos deja constancia de los motivos de su intervención, o sea, por qué el profeta tiene que hablar y manifestarse a el pueblo. ¿Qué pasa? Que al comienzo hay una delegación de hebreos que vienen de Babilonia, ¿sí? No están en Jerusalén ellos. No volvieron después de, bueno, vénganse, se acabó el exilio, pueden volver. Ellos no volvieron. Envían una delegación a Jerusalén, a los sacerdotes de Jerusalén, para preguntarles si todavía había que seguir ayunando. Porque el ayuno se debía a la destrucción del templo. Y como ya el templo en Jerusalén se estaba construyendo, pues ya ellos estaban preguntándose si era necesario ayunar o no, porque la situación ha cambiado y la reconstrucción del templo estaba ya en marcha. Curioso que sean estas las personas que precisamente van a preguntar si el ayuno es necesario o no, cuando ellos ni siquiera han vuelto a Jerusalén. Parece el texto traslucir una cierta impaciencia con respecto a esta práctica penitencial que ya se consideraba superflua, que no tenía ningún sentido porque el sentido por el cual esta penitencia se había hecho era como por hacer duelo y luto por la destrucción del templo. Y aquí entramos en los motivos, ¿no? Em,
Versículo 5 del capítulo 7. Está el profeta hablándole al pueblo. Bueno, versículo 4. Me llegó esta palabra del Señor. Anuncia a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes al ayunar y hacer penitencia el quinto y el décimo mes durante 70 años. ¿Ayunasteis por mí? O sea, ¿hiciste el ayuno por mí? ¿O por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus motivos profundos del ayuno? Cuando comían y bebían, ¿no comían y bebían en provecho propio? En el fondo les está preguntando sobre los motivos que los impulsan a ayunar. Y esta pregunta es muy actual, es muy actual. Y no solo sobre el ayuno, sino sobre cualquier práctica religiosa que nosotros hacemos el día de hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son los motivos? Porque si no, sin querer, no nos estamos vinculando y relacionando con el Dios vivo y verdadero, sino que estamos viviendo una religiosidad idolátrica. Es decir, para nosotros quedarnos en paz con nosotros mismos porque cumplimos, para nosotros hacer el check de estoy siendo una buena persona, pero no porque tenemos una relación viva con el Dios vivo y verdadero. Como se dan cuenta, fácilmente nosotros podemos ser cristianos, cristianos entre comillas, y cumplir una serie de preceptos, y en realidad lo que hemos hecho es de la religión un ídolo. Y hemos quitado el lugar de Dios para ponernos nosotros y nuestros ideales. Aún estoy hablando, no estoy hablando de la gente que no va a misa, estoy hablando de la gente que va a misa, ¿eh? Estoy hablando de la gente que hace adoración, estoy hablando de la gente estoy hablando de esto, que sin darnos cuenta convertimos la fe en un ídolo y ya no nos relacionamos con Dios, sino con nuestra religiosidad. Estamos en el capítulo 7. ¿Sí? Versículo 4 en adelante fue lo que leímos. Entonces, esta pregunta es muy actual, ¿no? Yo creo que esto se los he contado alguna vez. Me acuerdo cuando yo estaba en formación en Monterrey, nosotros teníamos todos los días adoración y cada una tenía un turno de adoración. Suponte a mí me tocaba a las 3 de la tarde. Entonces yo iba a mi turno de adoración, pero luego a las 6 de la tarde era la bendición con el Santísimo. A esa hora teníamos que ir todas a recibir la bendición con el Santísimo y todo muy bien. Y un día yo veo que son las 5:59 y yo estaba lejos de la capilla. Me levanto, tiro todo y empiezo a correr a la capilla porque ya iba tardísimo. Y llego a la puerta de la capilla y digo, ¿por qué estoy corriendo? ¿Por qué no? Porque quiero ser la consagrada ideal, que llega a tiempo, porque no quiero que me regañe la directora por no haber llegado. ¿Por qué estoy corriendo? ¿O estoy corriendo para encontrarme con mi Señor y que me dé su bendición? ¿Por qué estoy corriendo? Entonces, hay una pregunta que hace San Ignacio en los ejercicios espirituales, que lo hace cuando uno va a un momento de oración, pero en realidad es una pregunta oportuna para cualquier cosa que vayamos a hacer, que es ¿a dónde voy y a qué? Y no es, ah, sí, bueno, voy al supermercado. No, ¿por qué? O sea, y no, obviamente esto no nos va a preguntar de todo lo que hacemos, porque tampoco es el punto de vivir así una introspección excesiva, pero sí los motivos de nuestras acciones, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene? Y entonces esto es lo que hace el profeta aquí, los invita a reflexionar sobre los motivos y en particular sale al paso de los motivos de insinceridad, la transparencia.
La diferencia entre los santos y nosotros es que ellos son transparentes. ¿Transparentes en qué sentido? En que dejan atravesarse por la luz de Dios, son sinceros, se reconocen pecadores, se reconocen pobres, se reconocen frágiles, son sinceros. Sí, sabes que estoy haciendo el ayuno porque me viene bien, porque así adelgazo. Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Por lo menos partamos de la sinceridad del por qué hago las cosas. Luego de partir de ahí puedo empezar a caminar. Pero el fingir demencia, el no conectar realmente con los motivos, al único que engaño es a mí mismo. Al otro eh, lo engañaré, pero poco le importará, o sea, no sé cómo decir. A quien me estoy dañando es a mí mismo. ¿Qué pasa? Que en esa época hacían ayuno porque habían estrecheces económicas, entonces les venía bien no comer porque económicamente ahorraban. No era una práctica, pero es como hoy. ¿Por qué la gente hace ayuno hoy? Y por estar más fit, incluso por sentirse bien físicamente, que no está mal en sí mismo, pero no lo llamemos una práctica religiosa, ni una práctica para unirnos con el Señor. ¿O por qué voy a adoración? Y a veces para encontrar paz. Pero está mal querer ir a adoración para encontrar paz. Y como motivo principal, un poco estoy yo en el centro. Y el día que ya no consiga paz, ya no voy a la adoración. Entonces voy a la adoración a encontrar paz, pero salgo de ahí gritándole a todo el mundo, ¿no? No siendo hermano de mi hermano, ¿no? Eh, Cuando estoy con alguien no lo escucho. No, en adoración estoy y en el fondo lo que hice de la adoración fue un ídolo, perdón. Puede estar la presencia real de Cristo ahí, pero la relación que yo estoy teniendo no es con Cristo. Entonces, el motivo profundo. Entonces, ¿qué pasa? Es enmascarar otros motivos con apariencias religiosas y engañarnos. Eso es lo que el profeta le está diciendo al pueblo. Entonces, el texto lo que nos señala es que lo que cuenta es la rectitud de la intención. Pero ojo, no disociemos la rectitud de la intención de lo concreto, porque luego entonces como yo tenía una buena intención, yo hice algo torcido, ¿no? Como yo quería ayudar a los pobres, yo robé, ¿no? La vida exterior tiene que ser unida a la vida interior, tiene que haber una unidad. Lo que hago tiene que ser objetivamente bueno y mi intención tiene que ser objetivamente buena. No, no pueden ser dos cosas separadas y paralelas. Bueno, no, mi intención era buena, aunque parece que era malo lo que hice. ¿No? Tiene que ser bueno en sí mismo, Lorena. Mari, la respuesta que les da ahí de 70 años es como la de Jesús, 70 veces 7 hay que perdonar. No, no, no. 70 años era porque llevaban todo ese tiempo fuera de Jerusalén y era el tiempo que habían hecho ayuno, ¿no? Por la destrucción del templo. Ah, ok, Sí, thank sí. you. Igual es un número simbólico aquí porque no llevaban 70 años, pero es como un número completo, ¿no? Llevan tanto tiempo haciendo ayuno y en el fondo no han aprendido a hacer ayuno, ¿no? No han entendido de qué va esto del ayuno, ¿no? Y la segunda parte del texto, de hecho, nos da la respuesta de lo que consiste el ayuno agradable a Dios, ¿no? El versículo 8 en adelante. La palabra del Señor se dirige a Zacarías y le dice, esto dice el Señor del universo, pronunciad sentencias justas y practicad el amor y la misericordia unos con otros. Y empieza, no opriman a las viudas y huérfanos, a emigrantes y pobres, y que nadie ande pensando el mal que va a hacer a su prójimo, ¿no? En el fondo les está diciendo cuál es el ayuno agradable a Dios, la práctica de las virtudes sociales, el cuidado de los más frágiles, la justicia, la misericordia. Son temas que ya hemos visto tratados ampliamente por profetas anteriores.
Oseas habla de esto, Isaías habla de esto, Jeremías habla de esto y sobre todo Amós habla de esto. Lo vimos clarísimamente, que la denuncia del profeta es constantemente esto. El ayuno agradable que quiere Dios es que practiques la misericordia. Si tú te quitas el bocado de la boca, no es para, "Ay, así ahorro o así me adelgazo", es para dárselo a otro. No es, uy, qué bien que me viene cuaresma porque adelgazo y ahorro. Estupendo la cuaresma. Una respuesta a la pregunta, pero en tono diferente, más bien optimista también, aparte de decirles cuál es el ayuno agradable al Señor, es el fruto final del ayuno, que es el que aparece en el capítulo 8 versículo 19, ¿no? Como un salto. Pasamos el capítulo 8 es como, cómo cierra todo esto. eh, Dice así, el ayuno se convertirá en gozo y alegría, y tendréis unas fiestas solemnes, apreciaréis la fidelidad y la paz. Es decir, los días de ayuno se transforman en días de alegría. ¿Por qué? Por la salvación encontrada. Por la salvación quiere decir por la relación con Dios, por ese encuentro con el Señor que nos hace partícipes de su vida divina. Pero ¿qué dice antes? En el versículo 11 del capítulo 7, volvemos atrás, ¿no? Este era el ayuno agradable al Señor, pero no quisieron escuchar. Cerraron sus oídos para no escuchar. Yo soy muy insistente con el tema de la escucha en el Antiguo Testamento, porque nosotros la escucha la tenemos absolutamente disociada. La escucha para Israel era una escucha que transformaba, lo dije la semana pasada, si no me equivoco. La escucha transforma, entra dentro de mí y me hace obrar de otro modo. Yo no puedo decir que te escuché si yo no hice lo que tus palabras decían. Si no, no te escuché. Y me pareció interesante mostrarles este video que aunque bien parece más un video de escucha empática entre seres humanos, a veces tenemos que partir de la escucha humana. No podemos decir que escuchamos a Dios si no escucho al de al lado. Si yo no estoy escuchando a mi hermano, al de al lado, al que me está hablando y me está diciendo algo, ¿cómo voy yo a poder escuchar a Dios? Entonces tenemos que partir de la escucha humana, de escucharme, lo que siento, lo que me pasa, escuchar al otro para lograr escuchar a Dios. Entonces les voy a poner un videíto que a mí me gusta mucho y me da mucha luz. Es de esta película de Intensamente, que me imagino que la ubican, es esta de las emociones, que las como que las caricaturizan y las hacen ver como muñequitos que están en la cabeza o en el interior de esta niña, ¿no? Y entonces está el muñequito rojo, que es ira, el muñequito amarillo, que es alegría, y luego el muñequito azul, que es tristeza, ¿no? Y bueno, son todas las emociones principales. Y la escena que les voy a mostrar es una escena en donde hay como un peluche que es como un elefante, que era el peluche de la infancia de la niña esta que tiene las emociones. Y pues obviamente la niña crece y este peluche queda como en el olvido. Y te muestran en la película cómo tus recuerdos, digamos, se van como desechando si no los traes a la memoria, si no los recuerdas, como que se tiran a la basura, ¿no? Y ya la persona no se recuerda de eso que vivió. La escena es tal cual cuando viene como la limpieza interior de los recuerdos, que están tirando todos los recuerdos, y el peluche este dice, no, pero, o sea, Riley no me ha olvidado, ¿no? Y es toda la dinámica de cómo reacciona la alegría, que está tratando de hacer que el peluche se olvide y adelante, sigamos. Es la típica escucha del que no escucha, de alguien que te está contando una tragedia y tú le dices, pero tranquilo, mira,
mira, la gente de Gaza está mucho peor que tú, está peor que tú, o sea, imagínate, tú deberías estar contento, todas las bendiciones que tienes. Bueno, este es un tipo de escucha que no es escucha y eso es, está personificado en alegría. Y luego está tristeza, que se siente al lado del peluche y lo escucha. Entonces, bueno, vamos a ver el videíto que es muy interesante. Eh, entonces, todo esto en el contexto, porque algunos se habrá perdido y dice, ¿por qué ahora está hablando de esto? En el tema de insistir mucho en el tema de la escucha, ¿no? Aquí está. Bien. A ver, ¿cómo se hace esto? A ver. ¿Lo ven? Me tienen que decir porque yo no los veo. ¿Ven lo que yo estoy viendo o no? Sí. Vale, ahí voy. Ese amigo ideal. ¡No! ¡No, no, no! ¡Riley, no iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso, apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. Oh. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Don't be defensive, don't be aggressive. Bien, ¿quién me pone la diferencia de la escucha y del fruto de la escucha? De una y otra. ¿Quién le parece que cuál fue la escucha que ayudó y la que no ayudó y por qué? Definitivamente la de la tristeza fue la que ayudó, A ver, ¿y por qué? pues porque le ayudó a sacar su dolor, a concientizarlo, a reconocerlo, a recordarlo, y bueno, con eso ya se recuperó, lloró, ¿Y qué y pasó después? ¿Qué era pues lo que alegría, Alegría, qué era lo que Alegría quería lograr? alegría quería que se olvidara de todo y haciéndole cosquillas, haciéndole payasadas, Y pero que se después levantara alegría y se fuera a dio dónde, fuera a la estación. ¿Y qué a la ocurrió al estación. final de la conversación con Tristeza? Ya él, cuando se recuperó, dijo, ya vamos a la estación. Él Y, mismo, ¿no? y Alegría se dio cuenta que había el efecto que había tenido tristeza. Exactamente, exacto. Aus. Sí, eso. Y que es un poco lo que nos está pidiendo, ¿no? Que caminemos en la verdad también. Porque Exacto, si miramos la verdad, podemos avanzar, si no. exacto, exacto. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Decir algo de lo que vio?
Bien, Igual no sé pues qué tan fácil es, ¿no? Porque siempre como que tenemos, bueno, tenemos todo mezclado por ahí. mm, mm, No sé qué tan purificar la intención quizás, porque mm, siempre tenés un poquito de todo, me parece. No sé si mm, mm. 100%, si no, no ayunas nunca, por decirte, no sé. 100%. Sí, sí, el tema es aquí es cómo a veces espiritualizamos la escucha y la relación con Dios y no entendemos que mucho de la relación con Dios, y lo dice San Juan clarísimamente, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. Si nuestra escucha no se materializa y se concreta, es muy difícil que podamos escuchar a Dios, ¿no? Es como, yo siempre les cuento esta, pero es como la chica esta que decía, no puedo escuchar a Dios. ¿Y qué escuchas todo el día? Estás escuchando otra cosa, estás escuchando música todo el día, ¿no? Bueno, ¿qué estás escuchando? Pero es aprender a entender que nuestra relación con Dios está muy vinculada con nuestra relación con el prójimo. Si yo a mi prójimo no lo puedo escuchar y no me detengo a escucharlo, ¿cómo a tener a escuchar a Dios? ¿No? Y a veces porque de hecho a veces Dios me habla a través de mi prójimo. O sea, entonces estoy esperando que me hable en un momento de oración sólida y íngrima y resulta que Dios me está hablando es a través del otro, ¿no? Entonces me lo pierdo, Lorena. Oye, Mari, pero pareciera que es muy fácil escuchar porque todos oímos, pero es muy difícil. Bueno, un sacerdote nos platicaba hace unos días cómo había llegado una parroquia a un congreso y era una parroquia y en esa recepción un joven llegó y lo recibió con un abrazo. Mm, Entonces, lo recibe con un abrazo y le dije, ah, qué padre, pero el joven estaba solo en una banca, qué padre, le dice, creo que llegó tarde o ya empezó y el muchacho nomás asentía con la cabeza, nomás le decía con la cabeza. Pero el padre no se daba cuenta porque él venía contándole sus emociones del viaje, que esto y que el otro y que a qué hora se empieza, pero no se daba cuenta que el muchacho no le contestaba. Y el muchacho cuando le preguntaba algo, el muchacho nada más asentía con su cabeza o le decía que no. Entonces ya el padre como que dijo, espérate, no habla, pero sí me escucha. O sea, ¿qué está pasando? Dice, ya en eso llega el sacerdote, el responsable de ahí del evento, y ya le dice, ah, bienvenido, pues pásale, que no sé qué, ¿cómo te recibieron? Bien, dice, pero estoy intrigado porque el joven que me recibió no me habla, nomás me, nomás me hace, pero sí me escucha, dice. Y el padre dice, ah, no te preocupes, es que él está en sus prácticas porque tiene, ya es su tercer año de clases es su último año de clases en la materia de escucha. Entonces, o sea, ¿cómo sí. estudiar 3 años para poder escuchar? No, o Ujú. sea, ¿cómo? Y yo me quedé igual cuando una prima que estudia, bueno, estudió en Stanford, me dijo, no, es que estoy en la materia de escucha. ¿Cómo escucha? Sí, aprender a escuchar. Yo, ¿cómo? Sí, no sabemos escuchar. No, no, nos cuesta además porque para escuchar hay que hacer espacio interior para acoger. Y a veces estamos muy llenos de mil cosas, ¿no? Y no, y tenemos que hacer espacio, ¿no? Eh, es algo que Silencio, hay que acoger, ¿sí? Alguien. silencio. Ujú, Ayer me pasó porque estábamos en una celebración de un aniversario sacerdotal, un sacerdote cumplió 25 años y estábamos en una mesa y habíamos 10 11 personas, 10 en una mesa. Y después de una hora de estar ahí, le digo a mi esposo, ¿te das cuenta cuántas personas estamos aquí? Me dijo 10. ¿Y cuántas personas han hablado? Una. No deja de hablar. Una. Bla, bla, bla. O sea, una persona solamente estaba hablando o sea, hablas tanto que no, como tú dices, no das chance, no escuchas a los demás, no das mm, chance de que los otros también se expresen, ¿no? mm, sí. Bueno, entonces, eso para decir que por la insistencia que Dios hace en el Antiguo Testamento y en el Nuevo del tema del escucha, ¿no? Versículo 11, pero no quisieron escuchar, se obstinaron en su rebelión y cerraron sus oídos para no escuchar, endurecieron su corazón más que el diamante, y de esta forma no escucharon la ley y los mensajes que el Señor les enviaba por su espíritu, por medio de los profetas de antaño, ¿no?
Y como no escucharon cuando yo les hablé, así tampoco los escucharé yo, dice el Señor. Pareciera que es como un tú no haces esto y yo hago esto, ¿no? Reconoce que es una forma en que los autores del Antiguo Testamento logran explicar la relación con Dios. Pero bueno, esto cierro el paréntesis de la escucha. Capítulo 8 empieza a hablar sobre ya las promesas de salvación mesiánica. Recoge 10 promesas por las que Dios se compromete a realizar la salvación para el pueblo, para lo que quedaba del pueblo, recuérdense, el resto del pueblo, esta pequeña porción del pueblo que quedaba, pero también para todas las naciones, es decir, abre esta promesa de salvación universal. Recuérdense que hasta el momento Israel pensaba que este era su Dios, que los iba a salvar a ellos, ¿no? Pero poco a poco esta promesa se va abriendo y empieza a tener un horizonte universal, es para todos, no solo para Israel. Y esto no es que arranca con San Pablo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo se va hacia los paganos. Es que desde el Antiguo Testamento ya se empiezan a hablar de las promesas de una salvación universal para todos. O sea, que Dios nos quiere salvar a todos, que es lo que ya finalmente dice San Pablo en la carta a Timoteo, que dice, el designio de Dios es uno. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es el designio de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Ahora, por esto todos nos vamos a salvar. Y no. ¿Por qué? Porque depende de nuestra libertad. Pero el deseo de Dios es que todos nos salvemos. Ahora, la salvación no es obligatoria. No nos la meten con una pala por la boca, ¿no? O sea, la tenemos que acoger libremente, la salvación, tenemos que quererla, ¿sí? Em, entonces, habla de estas promesas y podemos identificar las 10 promesas porque sustancialmente comienzan con la misma fórmula. Empieza con la fórmula, esto dice el Señor de los ejércitos, ¿no? Y aparece la promesa y aparecen dispuestas como en un orden progresivo según el contenido, como que poco a poco eh, van, van creciendo, van ampliándose las promesas. Las dos primeras promesas ponen el acento sobre el amor de Dios por Jerusalén, es decir, la causa, el motivo de todas las acciones de Dios es que Dios ama a su pueblo. Dios, es su motivo, el motivo del corazón de Dios, de las acciones de Dios, es el amor. Esto es lo esencial en Dios. Luego, las tres siguientes promesas mencionan el regreso de los exiliados, es decir, que llegarán tiempos en donde todos volverán a a Jerusalén. ¿Y cómo se representa esto? Pues porque van a llegar a ser muy longevos, porque va a haber muchísimos niños que llenen la ciudad. Fíjense que estas promesas se les está diciendo a gente en donde ve un territorio desolado, una ciudad destrozada, ¿no? Una ciudad vacía. O sea, era algo que parecía imposible en las circunstancias históricas del momento. Y por lo tanto, esta Jerusalén llena de niños, llena de ancianos, personas muy longevas, era signo evidente de la bendición concedida por Dios. Por eso es en forma de promesa. La sexta promesa se relaciona con la intervención profética de Ageo. Sí, estamos en el capítulo 8, estamos desarrollando todo el capítulo 8. Las primeras dos promesas son el versículo 2 y 3. Las siguientes tres promesas son el versículo 4, 6 y 7. Y ahora estamos en la sexta promesa que va del versículo 9 al 13. Y trata sobre la intervención profética de Ageo. De ¿cuál era la intervención? Que era una llamada encendida a recomenzar los trabajos de reconstrucción del templo. Y también alude al modo de actuar de Dios, ¿no? Cómo Dios va a actuar. ¿Y cómo va a actuar Dios? Con una actitud benévola hacia su pueblo. Pero esa actitud benévola de Dios hacia su pueblo estaba condicionada por la conducta del pueblo mismo. Es decir,
que la conducta del pueblo, que debe ser sincera, leal, en relaciones recíprocas, en que haya justicia en los tribunales, si el pueblo es así, Dios le responderá y nosotros nos parecerá esto tan lejano a nosotros, pero recuérdense, ¿cómo decimos nosotros? Perdónanos nuestros pecados. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, podemos decir estrictamente hablando que nosotros acogemos el perdón de Dios si yo no perdono. No. Porque solo quien ha sido realmente perdonado y se reconoce perdonado puede perdonar. Porque se reconoce débil, pobre, necesitado de perdón y sabe que el otro está igual que uno. Lo merezca o no, lo reconozca o no esa persona. Si esa persona no reconoce que necesita el perdón y no ha pedido perdón, te tiene que hacer a ti más consciente de la profunda necesidad de esa persona, que habiendo hecho el mal, permanece ciego ante su mal. Y no hay peor mal que aquel que no vemos. Esa ceguera es el peor mal que la persona padece, el ser ciego de su propio mal. Esto no digo yo que entonces hace fácil el perdonar, no hace fácil el perdonar, pero lo que nos hace muy, entre comillas, fácil el perdonar reconocer que nosotros también hemos necesitado el perdón de Dios y que Dios nos ha perdonado todo. Esto nos da el don y la gracia para perdonar. Si no, propiamente tenemos que decir que no hemos, si somos incapaces de perdonar es porque no hemos recibido el perdón y la gracia de Dios. No, pero es que ya me fui a confesar, sí, pero no entró en ti y no te transformó desde dentro. Y lo vemos clarísimamente en la parábola en donde este señor que debía de todo le perdonaron y luego salió él y le cobró. Y hay algo en nuestro interior que rechina, ¿eh? Que dice, o sea, es injusto. Te acaban de perdonar 10.000 talentos y tú no puedes perdonar 100 denarios. Algo sale de natural en nuestro interior como este tipo, de verdad. Pues este tipo soy yo, eres tú. Este tipo no es un tipo, somos nosotros. Que así somos, que saliendo del confesionario agarramos al otro por el cuello y lo metemos a la cárcel. Pues el perdón de Dios no ha entrado porque hemos puesto barreras. No nos hemos abierto de par en par a ese perdón para que ese perdón nos transforme desde dentro. Y nos dé la gracia porque efectivamente perdonar es muy difícil. Es que nos supera nuestras posibilidades muchas veces. Hay una película preciosa de esto, es un documental hecho por Cotelo. Hay que pasar por encima de los chistecitos que se tira entre testimonio y testimonio, pero se llama, si no me equivoco, El Gran Regalo, ¿no? El Mayor Regalo se llama. Una película de Cotelo que en realidad es un documental, como de 6 testimonios, en donde aparece un matrimonio que se separa y se perdona y vuelven. Aparece historia de un pueblo en Ruanda que mata a otro pueblo y se perdonan. Historia de un narcotraficante que mata a la familia de otra persona y esa persona lo perdona. O sea, estamos hablando de perdón, de estos perdones gordos que dices que nos pueden inspirar, ¿verdad? Pero toda esta gente obviamente pudo perdonar por la gracia de Dios. El perdón es algo que nos supera, es una gracia y por lo tanto tenemos que dejar que nos penetre profundamente. Y el primer paso para que nos penetre esa gracia es sabernos reconocida de esta gracia, ¿no? Se llama El Mayor Regalo y es de Cotelo, un director eh, de aquí de España, de Valencia, de hecho. Isabel seguro lo conoce. Eh, bueno. Entonces es una película muy linda, muy linda. Insisto, tiene una parte así como medio ahí de chistecito, pero también
entre una conexión de una historia y otra, meten una historia de unos vaqueros, cualquier cosa. Pero yo creo que está bien porque son tan intensas las historias que si no te hace un poquito un break, te da algo. Pero está muy bueno. Igual creo que en YouTube si buscan los testimonios como por bloque, como son como varios testimonios enlazados, los pueden encontrar. Bueno, entonces, bien, este tema de la actitud benévola de Dios dependía o estaba condicionada por la actitud del pueblo mismo, por la conducta del pueblo. Otro signo evidente de la mejora de la situación será el cambio en las manifestaciones de penitencia y de luto por fiestas de alegría, ¿no? Y esto nosotros lo vivimos todos los años en nuestro ciclo litúrgico. Después del luto viene la fiesta. A 40 días de ayuno y de penitencia le siguen 50 días de felicidad y de gozo y de alegría. Por lo tanto, siempre la alegría, el gozo es mucho mayor. Siempre. Con Dios, siempre. Em, este tema de la alegría que vendría después es el que constituye el contenido de la siguiente promesa que la encontramos en los versículos 18 y 19. Pero en este caso la alegría también estaría condicionada por un mandato, el amar la fidelidad y la paz. La alegría vendrá si tú amas la fidelidad y la paz. Si tú eres una persona que quiere vengarse, que quiere la justicia humana a toda costa, ayer la verdad les cuento que vi una escena triste que la entiendo, por un lado la entiendo, pero por otro lado me parece muy triste que es en el pleno, dentro de la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, ayer día de canonización de dos santos venezolanos, se encuentra un grupo de venezolanos con una persona de gobierno eh, y se enfrentan dentro de la iglesia. Y esto a mí me causó una tristeza tremenda, porque por un lado le entiendo, ¿no? No los juzgo porque entiendo el dolor que hay en el corazón y la separación y el odio que hay. Pero, pero es imposible vivir el gozo y la alegría si buscamos nosotros mismos la justicia humana, puramente humana, ¿no? Ante situaciones de injusticia reales, concretas, ¿no? Cristo mismo cómo combate la injusticia, cargando con la injusticia. El mal no se combate con mal, se combate con bien. ¿Cuál es el límite del mal en Dios? La misericordia. Ese es el límite del mal en Dios. Dios le pone un límite al mal y es la misericordia. Las dos últimas promesas, desde el versículo 20 al 23, abren un horizonte universal, ¿no? Ya empiezan a abrir este horizonte de la promesa de Dios que es para todos los pueblos. Mari, Sí. perdón, me faltó la 7. ¿Cómo es la 7? En el tema de amar la fidelidad y la paz. Ya va. De que después de la penitencia y el ayuno vendrían días de fiesta y de alegría, pero que esta alegría está condicionada por un mandato, el mandato de Dios de amar la fidelidad y la paz. Es lo que les decía, si en nuestro corazón no amamos la fidelidad y la paz y buscamos la justicia a toda costa y la venganza y que se haga diente por diente, ojo por ojo y diente por diente, los primeros que no vamos a poder acoger la dicha somos nosotros. Va a ser raíz de amargura, ¿no? Y como les dije, las dos últimas promesas habla de esta apertura universal de la salvación, que el centro de la salvación parte de Jerusalén y como círculos concéntricos llega a toda la tierra.
¿La justicia en qué sentido, eh, Catalina? A veces, si me estás preguntando de lo del versículo anterior, de nosotros buscar la justicia a toda costa, ¿o a qué te refieres con tu pregunta? Buenas tardes. Sí, sí, me refería a eso. Gracias. Sí. Existe la justicia humana y es buena, ¿no? Existe el derecho, existen las medidas humanas, pero la justicia como tal, la perfecta justicia nunca se va a poder impartir, ¿no? Es como cuando estas personas que han hecho mucho daño y le ponemos 144 años de pena, de cárcel, ¿no? Es como, eso evidencia que la justicia humana no alcanza, porque esa persona no va a vivir 144 años y ya tiene 35. O sea, ya de por sí, ya 144 años para una persona que está naciendo es imposible hoy en día. O sea, por lo menos hasta ahora no se vive eso. Entonces, eso demuestra, eso es como una muestra de botón de que la justicia humana es incompleta, nunca es completa. Y si yo, que la gran mayoría no nos toca ser un juez de un tribunal, sino personas de calle, queremos y solo buscamos esa justicia, es decir, ahí en el Vaticano quiero yo cortar en trocitos a este señor que está ahí, primero me estoy colocando en un lugar que no me corresponde, porque es muy difícil, es tan difícil juzgarse a uno mismo de saber bien por qué uno hizo algo y inculparse. Imagínate lo difícil que es juzgar al otro, si yo no sé sus condiciones, no sé su educación, no sé qué ha vivido, no sé qué le ha pasado, no sé qué situación estaba su familia, no sé muchísimas cosas. Y eso no significa que lo voy a justificar, significa que yo soy incapaz de hacer una justicia verdadera, completa, perfecta en el sentido de completa, que eso le corresponde a Dios. Entonces, en ese sentido, yo tengo que saber los límites y buscar sobre todas las cosas amar la fidelidad y la paz. En lo que está en mis manos, buscar la fidelidad y la paz. En este sentido, ¿qué era? Pues quizás encontrarse con este señor. Y yo en ese momento, porque yo lo insulte, no voy a hacer no voy a hacer justicia. De ningún tipo de justicia. El límite que Dios le pone al mal es la misericordia. El límite que Dios le pone al mal es la misericordia. Y si alguien tiene que impartir justicia, es Él. Es Él. Nadie más. ¿No? Nadie más. Bien. Con todo esto pongo un gran paréntesis que es muy difícil juzgar a nadie, ¿no? Y yo tampoco a esta gente que no, que por eso digo que lo entiendo, pero también hay que saber colocarnos en nuestro lugar y reconocer que sería lo más prudente en este momento, ¿no? Em, Bien, y como las últimas dos promesas, como les dije, abren a un horizonte universal y el profeta expresa de modo muy gráfico cómo el pueblo de Israel ejerce una función de mediación en esta apertura universal. Dice en el versículo 23 del capítulo 8: esto dice el Señor del universo. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas, obviamente está hablando de personas que vienen de todo el universo, de entre las naciones, se agarrarán al manto de un judío diciendo, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Es decir, las demás naciones llegarán a Dios a través de la mediación del pueblo de Israel. Tú y yo hoy, miembros de la iglesia, somos miembros del pueblo de Israel, que no hemos sustituido al pueblo de Israel judío, sino que el pueblo de Israel se ha ensanchado y nosotros somos miembros de este pueblo. Pero los judíos también son pueblo, ¿eh? Ojo, ojo. Los judíos y nosotros de nuevo somos como si fuésemos miembros de una única familia, de una única religión, ellos de la preparación y nosotros de la parte del cumplimiento.
Y solo Dios sabe, y lo dice San Pablo, que quizás al final de los tiempos los judíos se les caerá el velo. Y hay quien interpreta que los judíos se les ha mantenido un velo. ¿Por qué? Para que los cristianos abriéramos y universalizáramos a través de la predicación, algo muy propio, y a través de la evangelización muy propia del cristianismo, que los judíos quizás guardaban más para sí, pues que es providencial, que los cristianos han dado a conocer la Torá. Incluso los mismos judíos lo dicen. En una declaración lo dijeron los judíos. Y nosotros, a nuestra vez, decimos que los judíos a nosotros nos enseñan todas las raíces del cristianismo. Por lo tanto, Pablo dice que al final se caerá el velo para que los judíos puedan ver y que quizás ellos no reconocerán la primera venida de Cristo, quizás solo reconocerán la segunda venida, que creerán que es la primera venida del Mesías. Nosotros, para nosotros será la segunda, ¿verdad? Pero ahí, esa es nuestra esperanza, que también los judíos conozcan a Cristo y todos lleguemos al cielo. Si aquí no se trata de que a veces vivimos la fe como si fuese partidos de fútbol, que mi equipo gane, ¿no? Que entremos los católicos al cielo. No, aquí queremos que todos ganen, que todos entremos al cielo. Todos. Queremos que todos entren al cielo. Si somos verdaderos cristianos, queremos que todos lleguen al cielo. Todos. También los que nos han hecho daño. También los políticos que nos han hecho daño, también esos. Quisiéramos en el misterio de Dios, porque Dios lo quiere y nosotros queremos un corazón como el del Padre. Como se ve, esta misión nos recontra sobrepasa, que no podemos nosotros desear esto porque nosotros somos buena gente. Es una gracia, es una gracia que se nos da por incorporación en Cristo y porque la sangre de Cristo corre por nuestras venas. Y por eso necesitamos recibirla para que se nos vaya transformando. Eso es como cuando a una persona le hacen como cosa de plaquetas que le tienen que sacar toda la sangre y volvérsela a meter, bueno, más o menos, ¿no? Esto es lo que ocurre diariamente en la Eucaristía. Nos van metiendo la sangre de Cristo para ver si hay una limpieza de plaquetas ahí, ¿no? Y como ven, el paciente lo que tiene que hacer es estarse sentado y dejar que la sangre fluya. Dejar, quitar obstáculos, dejar. De eso se trata casi siempre en la vida espiritual cristiana. Dejarnos hacer. Lo propio del Hijo es ser hecho y lo propio del Padre es hacer. Lo propio del Creador es hacer. Lo propio de la criatura es ser hecha, ser hecha. En pasivo, ahorita que estoy estudiando mucho idioma, en pasivo, ser hecho, no hacer, ser hecho. Es decir, somos los pacientes, somos los que padecemos la acción del verbo. ¿Quién hace, quién es el sujeto de la frase? Dios. Y nosotros somos los que padecemos, somos el complemento directo, ¿no? Somos los que sufrimos y padecemos la acción del verbo, la recibimos. Ser hechos, ¿sí? Ser hechos. Bueno, y ya con esto terminamos la primera parte del profeta Zacarías y ahora arrancamos con la segunda parte que son los oráculos mesiánicos. Esta parte les va a encantar, a mí me encanta esta parte porque son muchos pasajes que ya conocemos, porque de hecho aparecen mucho en el Nuevo Testamento, aparecen referidos en el Nuevo Testamento, obviamente son oráculos mesiánicos y nosotros creemos que la plenitud de la revelación y el Mesías es Cristo, entonces bueno, que todos estos pasajes tienen su cumplimiento pleno en Cristo. El esquema general de esta segunda parte son dos partes, de nuevo, ¿no? Entonces, el libro de Zacarías se divide en dos grandes partes y a su vez cada una de estas dos grandes partes en dos partes. Em, Al inicio de cada una de las dos partes de esta segunda parte de los oráculos mesiánicos, empieza diciendo oráculo, ¿no? En el capítulo 9 aparece Ujú. oráculo y al inicio del capítulo 12 aparece la palabra oráculo. Y esta es una señal clara de una división entre los seis últimos capítulos del libro. Una primera parte que va del capítulo 9 al 11, que es el primer oráculo, que nos habla más que nada de esperanzas renovadas, y una segunda parte, que es el segundo oráculo, que va
del capítulo 12 al 14. No solo por estas palabritas oráculo en chiquitito, lo van a ver de repente, oráculo, punto y empieza algo, ¿no? Ni siquiera es oráculo del Señor, sino literal es oráculo, punto y empieza, ¿no? Es como bastante particular. No solo por esto sabemos que son dos unidades literarias diversas, sino también por el contenido. La gran parte del capítulo 9 al 11, es decir, el primer oráculo, están redactados en forma de poesía y aparecen términos como Israel, Efraín, José, es decir, las tribus, eh, rebaño, pastor. Y en cambio la segunda parte, es decir, el segundo oráculo del capítulo 12 al 14, están en prosa. Faltan referencias históricas, cosa que no, en el primero aparecen referencias históricas, aparece Efraín, aparecen personajes de la historia, aquí no. Esta segunda parte se centra más que nada en el tema de la restauración final de Jerusalén, como en esta parusía, en este momento final de la revelación. ¿Qué pasa? Recuérdense, los judíos pensaban que cuando venía el Mesías, como que ya era la parusía, ¿no? Nosotros hoy sabemos que la parucía comenzó con la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora estamos con un tiempo de escatología intermedia, es decir, donde ya empezó los tiempos finales, pero no han sido culminados. El culmen es en el juicio final, ya la parucía, en donde este mundo, estos cielos serán transformados y nosotros también resucitaremos para una vida nueva, no solo nuestras almas, sino nuestro cuerpo. Sabemos también que las almas de los santos que están ya en el cielo están palpitando, esperando, ansiosas por esa resurrección de la carne, porque ellos, como somos cuerpo y alma, esta doble dimensión en unidad, esta separación no nos es natural. Por lo tanto, estamos ansiando, ellos están ansiando volver a esta unidad, porque estamos llamados a esta unión, porque desde el momento en que Cristo se encarnó, nos dijo que la materia, desde el momento de la creación que Dios hizo la materia, dijo que la materia era capaz de, eh, de comunicar a Dios. Ni se diga en el momento pleno de la encarnación, ya la materia este cuerpo, estos huesos, esta carne, es capaz de comunicar a Dios. Y de hecho, la única manera que yo tengo para conocerte a ti, para acceder a ti, es tu cuerpo. O sea, yo te veo, te conozco, te conozco por tu cuerpo, porque te veo tu rostro, tus ojos, tus orejas. Si no, no te conozco, si no veo tu cuerpo. Entonces, este tema que a veces terminamos siendo un poco platónicos, ¿no? No, la materia no importa, o endiosamos la materia como si la materia fuese, en el hecho es un desprecio a la materia, porque es como querer congelar la materia y no dejar que la materia tenga su progreso natural, ¿no? La materia supuestamente es perfecta cuando yo no se me cae ni una arruga, pues es el proceso natural, ¿no? Y es acoger la realidad como es. Eh, y que eso también me dice algo de Dios y de mí y de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir eso, estas son las dos partes. Entonces la primera parte más centrada en, quizás si lo vemos ahorita, más centrada como en esa primera venida, eh, y la segunda parte más centrada en esa parusía final. Entonces ya la semana que viene arrancamos con el primer oráculo, es decir, el capítulo 9. Y ahora abrimos un espacio a